Colombia ha sido un país azotado por la violencia desde hace muchos años y se ha visto envuelto en problemas sociales relacionados con la existencia de grupos al margen de la ley. El departamento del Caquetá principalmente ha sido epicentro de grupos terroristas desde la década del 60. Ha sido escenario de conflictos y procesos de paz fallidos que la población ha tenido que soportar a lo largo de muchos años. Por esa razón, muchos pobladores del Caquetá han crecido en escenarios de constante violencia en la que los secuestros, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, las muertes violentas, entre otras, hacen parte del diario vivir, a tal punto que las personas se insensibilizan frente a la situación y parece no importarles la desgracia del otro. En la institución educativa Antonio Ricaurte existen muchos estudiantes que han estado expuestos a escenarios violentos o tienen familiares que lo han estado. Fui afectado por la violencia, vivía en un pueblo de aquí del Caquetá, donde desde que usted entra al pueblo empiezan ya contándole que ahí está, pues las FARC, está en la guerrilla, decía Frente 45 de las FARC. Estudié también en una escuela donde nos sacaban a nosotros los estudiantes para hacer ellos sus reuniones para informarles de lo que estaban haciendo supuestamente con lo que le cobraban de las vacunas. Los ganaderos que tenían más de 50 reses pues tenían que pagar cierta cantidad de dinero. Una vez un familiar sufrió mucho porque pues se lo llevaron, los mató, lo sacaron pues arrastrado por el pueblo. Entonces fue una situación muy terrible pues la que vivimos. Y sí, pues a mi papá le tocaba que pagar porque vacunas, porque pues tenía más de 50 reses, y a mi familia, o sea a mis primas y a mis tíos les comentaban que podían irse para la guerrilla, o sea mantenían constantemente influenciándolos para que pues ellos se metieran pues, a la guerrilla. La violencia ha influido en mi vida ya de que desde que muy niña mi padre fue asesinado, mi mamá quedó muy joven con 2 hijos, él fue asesinado por grupos al margen de la ley, más exactamente por la guerrilla. Este asesinato produjo un desplazamiento en mi familia, ya que por cuestiones de seguridad tuvimos que huir del departamento, y hoy en día el dolor sigue, pero ya guardo un poquito más de tranquilidad y estoy segura de que muy pronto todo esto se va a acabar y nadie más va a verse afectado por la violencia. Así, en vista del momento histórico que está atravesando nuestro país con los diálogos de paz y conscientes de que la educación juega un papel muy importante en este proceso, se planteó el proyecto de investigación denominado Representaciones sociales de los estudiantes acerca del posconflicto. Este interrogante permitirá indagar aspectos relacionados con el pensamiento de los estudiantes frente al tema, es decir, qué piensan, cómo lo piensan, sus apreciaciones, qué actitudes tienen, qué valoración le dan, todo el razonamiento orientado hacia el colectivo, hacia el grupo. En el ámbito de la educación se busca incidir en las prácticas de los individuos respecto a las relaciones con el entorno y con los demás seres humanos. Desde esta perspectiva, el estudio de las representaciones sociales puede desempeñar un papel primordial en la educación, dado que en este campo hablar del sujeto entraña estudiarlo en un enfoque sistémico. Por eso, desde la perspectiva del posconflicto, es importante darle prioridad a las prácticas sociales, puesto que éstas implican la realización de un ejercicio continuo y repetido, crean estructuras y se someten a ellas. Esto le permite dar continuidad y regularidad a las acciones humanas. La manera de hacer a la que se refieren las prácticas son repertorios colectivos que se pueden identificar en las expresiones del lenguaje, la utilización del espacio y del tiempo, y en las interacciones, elementos propios de la cultura.
haya eso que se conoce como el desplazamiento, digamos, donde están las personas en el campo, las personas, digamos, que tratan de sobrevivir con fincas o, en fin, tierra, sean sacadas de ahí para que vengan acá a la ciudad sin nada. Venimos de una sociedad donde nadie ha sido ejemplo. Vivimos en una sociedad injusta, con corrupción, donde no respetamos los derechos de los otros, donde vivimos constantemente en una intolerancia muy grande. Ninguno nos tenemos tolerancia, entonces yo creo que nosotros debemos de ser como ejemplo de tolerancia, de respetar los derechos de los demás. Debemos cambiar nosotros para poder apoyar a la sociedad. El espacio que se podría usar acá en los estudiantes sería más bien en las aulas de clase, que los profesores expliquen en los conflictos que existen entre nosotros mismos, en la convivencia. No exactamente un día en especial, porque pues muchos no van a prestar atención, muchos no van a estar enfocados en el tema, sino más bien con el mismo ejemplo de los profesores, ya que son pues como nuestras guías para nuestra educación. En los niños que debería ser creando conciencia, que los docentes, digámoslo así, implementen en su aprendizaje, en su enseñanza a los estudiantes un poco sobre digamos, que hay que respetar la opinión y las ideales de los demás. Por ahí se empieza, por crear conciencia y por hacerles entender que estamos en un conflicto, que tal vez nosotros podamos ayudar a que esto vaya disminuyendo un poco. Generar espacio, como que así nosotros como que estamos en un ambiente de opinión, de motivación, de escucharnos uno a otro, entonces así como que generaría algo motivante. También es algo que sea frecuente. ¿Por qué? Porque nosotros los jóvenes somos dados a olvidar lo que nos dicen, ¿sí me entienden? Olvidamos muy fácil, bueno, yo soy así. Entonces, que lo que dice Mayra, que sea frecuentemente, que no solamente sea un día cada 2 meses, sino que sea frecuentemente en las horas de clase, para así estar conscientes. No solo que los alumnos, porque también podría ser unas charlas con los padres. ¿Por qué? Porque a veces, en muchas ocasiones, los estudiantes vienen con conflictos de la casa y lo hacen acá, no se desquitan ese acá en el colegio. Entonces yo digo que sería muy bueno también hacer charlas con los padres de cómo generar un ambiente chévere en la casa para que el estudiante no venga con sobrecarga acá en el colegio. ¿De qué nos sirve como hablar tanto del tema si no vamos a aportar en sí algo? Entonces yo creería que serían también bueno pues armar proyectos, así como el que nosotros estamos haciendo en ese momento, y ponerlos en práctica. Que digamos muchas veces en los barrios se generan violencia, o sea, tratar de ser uno como intermediario, por así decirlo. Entonces sería bueno que se formaran, en vez de tantas charlas, se formaran ciertos proyectos, cosa que se pueda ayudar a la gente. Los profesores se deben fortalecer más en cuanto a este tema, ¿no? Del conflicto, de estas cosas. Y pues si se van a dar ciertas charlas, que sean como consejos de cómo nosotros podemos ayudar a los demás. En la práctica pues nos quedamos cortos. Entonces, o sea, no sé, yo creo que los jóvenes estamos muy ligados a hacer las cosas con otras, o sea, siempre como en grupo, ¿ya? No está, o sea, nos da como pena, o no pena, sino, pues en mi caso no me da pena, sino que me da como jartera hacer algo sola. Entonces, armar como grupos, o sea, para llevarlo a la práctica de verdad, acompañado de los profesores, no con la responsabilidad de ellos, sino acompañados de ellos, para hacer de verdad esos proyectos en los barrios, en los parques, en otras áreas, donde de verdad podamos apoyar, donde de verdad podamos generar como esta construcción de paz. Los términos más representativos para el grupo son el concepto de sociedad y violencia, los cuales se encuentran en el centro del discurso como una dicotomía que debe ser resuelta a través de nosotros mismos como eje de las actividades y de las prácticas. Otro elemento representativo en el análisis del discurso es el ejemplo que está relacionado con 2 actores básicos, estudiantes y profesores, como una salida al conflicto desde el ámbito educativo. El papel de nosotros los jóvenes en todo este proyecto es muy importante, ya de que es nosotros qué seremos en qué podremos intervenir, qué será de nosotros en un futuro, sabiendo de que nosotros somos los que ayudamos en la paz,
somos los que vamos apoyando un granito de arena para que deje tanta guerra en nuestro país. Somos el futuro.